Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, pidiendo al Espíritu Santo poder sumergirnos en el misterio de su palabra, pidiendo al Espíritu Santo que nos siga fortaleciendo para poder cubrirnos con la armadura que Él nos regala a través de la palabra de Dios, para poder resistir los embates del maligno y poder luchar nuestro combate espiritual. Quiero hablarte hoy de la armadura del cristiano. Te había dicho ya que, según el libro de Job, la vida del hombre sobre la tierra es un servicio militar, es una guerra contra el demonio, el mundo y la carne. Y Dios nos enseña a defendernos, y Él nos protege del gran enemigo de los cristianos, que es el demonio, que es el diablo. El diablo es el príncipe de este mundo, el que lo domina. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el Señor nos dice: sean sobrios, o sea, cuidadosos, velen, estén atentos, porque su adversario, su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por esto Dios, en su sabiduría, en su amor, nos dejó en su palabra, que es la Biblia, muchas enseñanzas para defendernos del diablo y para poder vencer. Por ejemplo, dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Dios nos enseña que nuestro enemigo no se ve, es invisible, que nuestra lucha es espiritual, es contra espíritus malignos, y por eso dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. O sea, los cristianos tenemos una lucha contra Satanás y sus demonios. Los ejércitos de maldad están muy bien organizados, y estos ejércitos están al mando de Satanás, que quiere hacer la guerra a los cristianos. Satanás tiene príncipes, gobernadores en cada lugar de este mundo. El diablo vive pensando en hacer el mal. Robos, muertes, asesinatos, violaciones, guerras, hambre, pestes, destrucción, drogas, depresiones, torturas, odios, celos. Todo lo malo proviene de él. Satanás toma posesión de países, de ciudades, de personas, y los atormenta. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús nos dice: el ladrón, el diablo, no viene sino para robar y matar y destruir. Yo, Jesús, he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia. El diablo destruye, Jesús nos da la vida. Lo único que tenemos que hacer es seguirlo, es entregarle nuestra propia vida. Él nos va a cuidar y el diablo no nos va a poder tocar. Cuando nosotros, los cristianos, oramos, cuando hablamos con Dios, esta oración llega a donde está Dios. El diablo no puede impedir nuestra comunión con el Señor y por eso trata de que no oremos. Y por esto tenemos que orar siempre. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Sabés que la carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo durante una de sus estadías en prisión en Roma? Esta carta fue escrita para animar al cuerpo de Cristo a madurar en la fe. Y también es un tratado de guerra espiritual. Esta guerra que los creyentes tenemos que librar diariamente. Y Pablo hace notar en este libro que los cristianos tenemos la victoria, pero tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Dice la carta a los Efesios capítulo 2, 8, 9, porque por gracia son salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvados por gracia. Este es el primer paso a la humildad que necesitamos para reconocer que por nosotros no podríamos hacer nada, sino que todo lo que somos vino de arriba, de lo alto. Una piedra de tropiezo grande que se opone a que el cuerpo de Cristo se levante y sacuda y avance es el orgullo. Algunos líderes se olvidan de dónde los sacó Dios y se ponen a sí mismos por encima de los demás, como si ellos fueran muy justos o fueran mejores o merecedores exclusivos de la gracia de Dios. Esto es orgullo y es el primer obstáculo para vencer la guerra espiritual. Dice Efesios 2, 12, 13, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos de la promesa y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es así, fuimos reconciliados por medio de la cruz. El único propósito de Dios para esta reconciliación nuestra es que seamos anunciadores de esta misma gracia a todos los que no creen, partícipes de la formación, establecimiento y propósito eterno de la Iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. No es para que tengamos una posición, no es para que seamos líderes o para que impongamos nuestras interpretaciones. Es para participar en la formación y en el entrenamiento del cuerpo de Cristo para esa batalla que se acerca. Dice Efesios 3, 17, 19, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, sean plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y el fundamento de la salvación es el amor. Si Dios fue capaz de amarnos tanto como para sacrificar a su Hijo en la cruz por nosotros, pecadores, para que por medio de su sangre y de su gracia nosotros pudiéramos alcanzar el perdón,
¿No es ese el mayor motivo para servir a Dios con toda humildad? Pero para que el hombre común pueda servir a Dios, necesita estar lleno de las cualidades de Dios. ¿Y cuáles son esas cualidades? Amor, humildad y misericordia. Sin estos atributos cultivados en nuestra persona, somos insensibles al dolor humano, somos incapaces de transmitir el mensaje. Dice Efesios 4, 13, 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate, el cuerpo de Cristo necesita la unidad del Espíritu. Uno de los grandes problemas actuales es precisamente el exceso de información. Al alcance del ser humano hay tantísimos libros, incluso cristianos, pseudo-cristianos, toda clase de doctrina de hombres. Un espíritu de error, de confusión, que engaña al cuerpo de Cristo, y este espíritu produce inmadurez espiritual. Es muy fácil reconocerlo. Anda de acá para allá, de iglesia en iglesia, de libro en libro, de doctrina en doctrina, confundiendo y confundido. Y es que el fundamento del cuerpo de Cristo tiene que ser la palabra de Dios, como se nos transmite en la tradición de la Iglesia. Y por esto está llamada la santidad que hace la carta a los Efesios, capítulo 4, 28 al 30. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y finalmente nos da esta regla maravillosa: que vivamos una nueva vida en Cristo, andando como hijos de Dios, sometidos unos a otros en el amor, porque el corazón del Evangelio de Jesús es el cambio. El cuerpo de Cristo tiene que sobresalir precisamente por el cambio, y los que pertenecen a Cristo ya no viven en las tinieblas, tienen una vida nueva, andan en la luz. Sin todos los atributos anteriores, el cuerpo de Cristo está desnudo, no tiene la armadura puesta, y por lo tanto está desprotegido bajo los ataques de Satanás, que son constantes. Pero Dios nos dio una autoridad para poder pisar serpientes y escorpiones. Pero si carecemos de los atributos verdaderos del cuerpo de Cristo, las serpientes y los escorpiones se van a reír de nosotros, no se someten. Solo sabiendo quiénes somos en Cristo, creyendo, viviendo como cristianos, podemos aspirar a vencer las batallas espirituales que se nos presenten. Si cumplimos todos estos atributos en lo individual, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras iglesias, entonces sí que vamos a estar llevando esa armadura del cristiano, de la que nos habla el capítulo 6 de la carta a los Efesios. El Señor te llama a una batalla espiritual y te indica cuál es la armadura que te tenés que poner para poder librar esta batalla. Te invito a que lo vayas meditando con este canto de Nirmita Hernández, Soldado.
la senda de la vida hay tropiezos, hay heridas, más confiada caminaré. Es Jehová mi fortaleza, ya no temo al enemigo. Y si he de fallar, Él conmigo está, con su tierna mano Él me levantará. Solo tú restauras mis heridas, mi Jesús. Vengo ante ti, yo sé que tú eres fiel y venceré. En pie de lucha caminaré. Ya no temo más, confiada voy, porque mi Cristo me levantó. Si hay lágrimas en mi corazón, Él enjugará mi llanto, pues me cubre un gran amor. En pie de lucha caminaré. ¿Y cuál es esta armadura del cristiano? La encontrás en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículos 10 al 20, que dice así: Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y las potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos, y también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio, del cual
yo soy embajador en medio de mis cadenas. Así podré hablar libremente de Él, como debo hacerlo. Pónganse la armadura de Dios. La armadura nos ayuda a resistir en el día malo. El apóstol, fíjate, hace énfasis en que si cumplimos con todos los atributos anteriores, entonces podemos confiadamente vestir la armadura de Dios y resistir firmes en la fe, sabiendo quiénes somos, en quién hemos creído y contra quién es la lucha que estamos librando. Por eso nos dejó una armadura. Esa armadura para defendernos del enemigo. Y nos muestra como ejemplo a un soldado romano y su armadura, algo común en la época de los primeros cristianos. Y cada parte de esa armadura le sirve como ejemplo de cómo nosotros, hijos de Dios, tenemos que llevar también nuestra armadura espiritual para defendernos del enemigo. Del mismo modo que el soldado romano se defendía en la guerra de sus enemigos. ¿Y en qué consiste esta armadura? En el cinto de la verdad, en la coraza de la justicia, calzados con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estén firmes. Firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y acá tenés el primer elemento de la armadura. Ceñidos con la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Él va a tratar de mentirnos, de apartarnos de la verdad. Va a tratar de meternos en la cabeza que somos malos, que nunca vamos a poder cambiar. Nos va a hacer sentir mal, nos va a hacer pensar que estamos solos, que Dios no nos ama, que es mentira, que somos criaturas nuevas con Jesús en nuestro corazón. Nos va a decir que la Biblia es una mentira. Nos hará encontrar con personas que nos hacen burla, que nos quieren apartar de Jesús. En San Juan 8:44, Jesús dice que el diablo es el padre de la mentira y que solamente habla mentiras, porque es mentiroso y siempre nos quiere engañar. ¿Y cómo podemos vencer? Justamente, vencemos ciñéndonos, o sea, no separándonos de la verdad. Ciñendo, ajustando, atando la verdad a nuestros corazones. En la antigüedad, el cinturón era el elemento usado para cargar las armas ligeras, además de guardar la espada, que era el arma principal del soldado. En la actualidad, el cinturón se usa para cargar las municiones del arma de reglamento, para guardar el arma, y por otro lado también para los medicamentos de primeros auxilios. Y esto representa la verdad para un cristiano. Y la verdad es Jesucristo. El cinturón se usa en el centro del cuerpo. Justamente es Jesucristo el que tiene que estar en el centro de nuestra misma vida. Jesucristo nos da la oportunidad de sanar nuestro espíritu, de sanar nuestro corazón, de sanar nuestro cuerpo. Tenemos que orar y creer y hablar con Jesús de este modo. Repetilo conmigo. Jesús, Señor Jesús, yo tengo fe en que tú moriste en la cruz por mí, que me diste la vida eterna y que tu Espíritu Santo vive en mí.
que el diablo no me puede tocar porque soy hijo tuyo. He nacido de nuevo y te pertenezco, Señor. Y por más que el enemigo quiera apartarme de ti con mentiras, no podrá, porque la verdad está en tu palabra, que es la Biblia. Allí están todas tus promesas. Tú me amas y me proteges con tu verdad. Gracias, Señor. Y recordá siempre lo que dice San Juan 8:32. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nunca vas a ser tan libre como cuanto te decidas a vivir en la verdad, verdad que te revela la palabra de Dios. Te invito ahora a que continúes meditando y orando todo esto, escuchando este tema musical. Alzo mis manos, levanta tus manos hacia Él y entrégale tu vida. Mi corazón, tu fuerza y gloria, que cubra la tierra, no estoy rodeado en la fortaleza de Dios, completamente